Bueno, en este video voy a hacer una invitación a que meditemos el siguiente problema en el que nos deja la teoría de la relatividad. ¿Cuál es el problema en el que nos deja metidos y que simplemente muchos físicos han asumido como un problema sin más, un problema pues que hay que dejar ahí, que no pasa nada, pero realmente es un problema serio? Y es cómo es que el presente, pasado y futuro coexisten a la vez en la teoría de la relatividad. A lo que me estoy refiriendo con este problema en el que nos deja la física es que nos dice que nosotros no podemos establecer algo como presente, no podemos establecer algo como pasado y no podemos establecer algo como futuro de manera general. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la teoría de la relatividad es que eso es algo que depende. Depende del observador, depende del marco de referencia, es algo que depende. Es decir, ese problema que nosotros podríamos decir, ah, no, simplemente el presente existe, el pasado pues ya fue lo que pasó y el futuro es pues simplemente lo que va a ser. No, esa intuición que tú tienes no se da bajo los rasgos de la teoría de la relatividad. Esto no es posible de darse porque la teoría de la relatividad lo que te va a decir es que eso depende. Y en la medida en que depende, pues el pasado que es pasado para ti puede ser pasado para, puede ser, digamos, futuro para otro, puede ser presente para otro y así. Es decir, la teoría de la relatividad nos da en una situación problemática, no se enreda la comprensión del tiempo y del espacio. ¿Y por qué? Porque la teoría de la relatividad no reconoce que hay un marco, digamos, general para medir al tiempo y el espacio, sino que lo que la teoría de la relatividad nos dice es que desde donde midamos el tiempo y el espacio, cada observador desde el que se mida el tiempo y el espacio, todos estos diferentes puntos de vista son válidos. Pero cae en el problema esa teoría de la relatividad en no reconocer que en la medida en que todos los marcos de referencia se pueden traducir, pues simplemente manejamos un solo marco de referencia, lo que va a permitir que en la medida en que entre los marcos de referencia hay una equivalencia, esto lo que permite es que nosotros sí podamos establecer sin problema lo que fue el pasado, lo que fue el presente, o sea, lo que es el presente y lo que será el futuro, sin caer o sin dejarnos perdidos como se ocurre en la situación actual en la que nos tiene esa teoría. Si tú le preguntas a cualquier físico que si nosotros podemos establecer lo que es el presente, lo que es el pasado y lo que es el futuro bajo las teorías de la física, lo que te van a decir es que eso no es posible. Atento a esto, no es posible. ¿Por qué no es posible? Si cualquiera dirá, ¿cómo que no? ¿Cómo así que el presente no es lo que estoy viviendo y el pasado es lo que ya pasó y el futuro es lo que será? No es posible porque las teorías actuales te van a decir que eso es algo que depende. Y tú dirás, ¿cómo así que es algo que depende? Es decir, los dinosaurios existieron antes. ¿Eso de qué depende? O sea, existieron antes. Ya, digamos que no van a existir a menos que nosotros pues los revivamos con tecnología y demás, pero existieron en el pasado. Para la física, esto no se dice así, esto no se puede establecer porque la física en este momento sostiene un enredo conceptual que ellos no han reconocido, que no han captado, y es que entre los diferentes marcos de referencia que utilizan para analizar el tiempo y el espacio, no han visto, no han captado que todos se pueden traducir, es decir, que en la medida en que todos esos marcos de referencia expresan lo mismo, de fondo, lo que hay que decir
entonces es que es más viable, es más factible, es más sencillo emplear un solo marco de referencia para analizarlos. Y eso nos sacaría del error de empezar a decir que lo que sea el presente para ti es el futuro para otro, lo que es el pasado para otro, ese es el presente para otra persona. Nos ahorraríamos ese problema y simplemente estableceríamos desde un solo marco de referencia lo que ya fue pasado, lo que sabemos que es el presente en este momento y lo que va a ser el futuro. Esta situación, este problema, no lo han reconocido los físicos porque no creen que sea posible establecer un marco de referencia universal y general para medir al tiempo y el espacio. Pero pasan de largo que uno puede traducir lo que pasa de un marco de referencia a otro, y en la medida en que son válidos los diferentes marcos de referencia y se pueden traducir entre lo que ocurre en un marco de referencia con respecto a otro, lo que simplifica esos asuntos es emplear un solo marco de referencia. Esa es mi propuesta teórica. Pero este enredo, reitero, si tú le preguntas a un físico, oye, ¿cómo así que el presente y el pasado y el futuro coexisten a la vez y que depende de cada observador y que el pasado puede ser mi futuro y que mi futuro puede ser mi presente y que tu presente? El físico te va a decir sí. Tú te vas a quedar como, ¿cómo así? Sí, porque es que los físicos tienen esos conceptos enredados, porque los físicos han validado un montón de marcos de referencia para medir al tiempo y el espacio, haciéndolos depender todos de múltiples observadores desde diferentes puntos de vista, y no ven que ya todos esos diferentes puntos de vista, en la medida en que se pueden traducir, lo que simplifica más fácil todos esos análisis es utilizar un solo marco de referencia general. Y esa es mi propuesta. Pero la situación en la que nos deja la física actual es en un enredo. ¿Por qué? Porque no podemos establecer pasado, presente y futuro. No se pueden diferenciar con claridad. No se pueden diferenciar. Eso cualquier físico lo sabe y siempre te va a decir depende. Entonces tú te vas a quedar como así. Yo no puedo diferenciar lo que es el pasado del presente y del futuro. El físico te dirá, no, es que eso depende. Es decir, los físicos no reconocen, no han captado que entre la diversidad de modos de expresar o de medir el tiempo y el espacio, todos se pueden traducir y solamente utilizar un solo marco de referencia. Ellos no han captado eso, así que piensan dejar a la gente en un enredo conceptual, ¿cierto? Hacen creer con este tipo de confusiones, pues casi que nosotros podemos viajar al pasado y el presente y el futuro, y que yo puedo, no sé, que yo me puedo ir y volver y el otro está más viejo y joven, etcétera. Un montón de extrañezas teóricas que realmente tú lo que deberías preguntarle a cualquier físico es ¿por qué, si los diferentes marcos de referencia son válidos y se pueden traducir descubriendo una equivalencia entre marcos de referencia, por qué en vez de dejarnos ese enredo teórico, por qué no simplemente se ha asumido un marco de referencia general para medir al tiempo y el espacio? ¿Por qué? Porque por capricho, ¿cierto? Por hábito, por costumbre, por incapacidad también de los mismos físicos, no han querido aceptar que hay un equivalente entre marcos de referencia, es decir, que hay una simetría entre marcos de referencia, y que lo más fácil es utilizar uno solo, un solo marco de referencia que entonces haga fácil establecer, diferenciar pasado del presente de lo que va a ser el futuro. Esta diferenciación tan sencilla que yo hago acá, pasado, presente y futuro, no la puede hacer la física actual, porque como te digo, tiene ese enredo de no ver, de no captar esa equivalencia general entre marcos de referencia y utilizar solamente uno. Así que te invito a reevaluar los conceptos de la física actual con respecto al tiempo y el espacio, y a captar por qué no son relativos, sino más bien son absolutos, y esa es mi propuesta teórica. Un saludo.